yo me casé con la perspectiva de que a mí no me iba a suceder eso. ¿Por qué? Porque yo había estado en una iglesia, porque yo escogí una persona dentro de la iglesia, una persona con principios, una persona que servía en la iglesia. Entonces yo dije, no, pues a mí no creo que, o sea, esto no me va a suceder porque pues obviamente no escogí una persona del mundo. Entonces esto a mí no. Yo ya me imaginaba esto, pero cuando él o sea, la señora me dice, no, es que él tiene otro hogar, y yo, ¿qué? Yo sentí que la tierra se estaba abriendo y me estaba tragando vivo. Hola a todos los que siempre están pendientes de todas nuestras redes sociales en Conexión Radio 20. Para mí es un gusto saludarles en este momento tan especial y yo le invito para que usted esté enlazado en todo este live que hoy estamos haciendo y que tengo una invitada muy especial. Así que yo le invito para que usted desde ya comparta esta transmisión que yo sé que va a ser de mucha sanidad tanto para usted si de pronto está viviendo un momento difícil con su pareja, en su matrimonio. Yo creo que hoy las palabras que vamos a tocar y el tema que vamos a tocar hoy va a ser muy especial y va a traer sanidad a cada uno de nosotros. Así que le doy la bienvenida a todos los que se conectan a través de todas nuestras redes sociales en Conexión Radio 20. Recuerden que estamos en TikTok, Instagram, también estamos en Facebook y por supuesto aquí en nuestro canal de YouTube, Conexión Radio 20. Le doy una vez más la bienvenida y bueno, sin más preámbulo, quiero saludar en esta hora a la pastora Catherine Segura. Ella es abogada especializada en Derecho Humanitario, en Justicia Transicional y también ahorita Dios le permite estar pastoreando y ayudando a muchas mujeres en el proceso de sanidad interior. Así que, pastora Catherine, bienvenida. Muchísimas gracias de verdad por el privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes y esperamos en Dios que todo sea para bien en este tiempo. Así es. Bueno, mi querida pastora, hay un tema que nosotros hoy queremos entregarle a todas las personas que en este momento se enlazan con nosotros. En una época bastante difícil de su vida matrimonial, usted enfrentó lo que fue la infidelidad, ¿no? Es cierto, fue un tiempo bastante complejo, una situación que se está volviendo, o bueno, ha sido como muy común en muchísimos matrimonios cristianos y, y con muy pocas herramientas, muy pocas herramientas para trabajar y salir de allí. Entonces creo que este tiempo o esta situación sirvió para muchas cosas hoy. Así es. Y bueno, quiero devolver un poquito en el tiempo donde usted fue al altar y dijo, sí, yo acepto. ¿Cómo es el corazón de una mujer que yo creo que uno se casa en fe y podría decirse ilusionado, con muchas expectativas, con muchos planes, con muchos proyectos, con la otra persona? Cuénteme de esa Catherine y ubiquémonos en tiempo y espacio. ¿Cómo era el modo de pensar o cómo usted veía su matrimonio? Porque yo creo que todos los que se casan dicen, bueno, la infidelidad nunca va a llegar. O lo tenemos allá como, bueno, eso le pasa a otros, pero no a mí. Y de pronto hay alguien que en estos momentos también está afrontando esa situación tan dura, ¿no? Así es, sí, claro. Creo que todas las parejas cuando se casan siempre tienen la perspectiva o el sueño y el anhelo de llegar con esa persona hasta viejito, ¿cierto? Creo que ese es el sueño y ese es el anhelo. Nadie se casa pensando, ay, entonces en unos años, entonces que nos separemos. No, creo que todos tenemos el pensamiento de llegar hasta viejitos con esa persona. Obviamente nos conocimos en una iglesia cristiana. Yo tenía 18 años, él tenía 19
y ahí empezó como nuestro proceso de conocernos, de servir en la iglesia. Él servía con los jóvenes, yo también servía en la alabanza, porque desde muy niños estamos, digamos, en la iglesia. Y cuando pensamos de la infidelidad o pensamos de los procesos de separación y divorcio, pensamos en que le ocurre a personas que tomaron decisiones fuera de la voluntad de Dios. Decimos, es que tomaron fuera, es que fue fuera de la voluntad de Dios, no oraron al Señor, no se guardaron. Pues aquí nos guardamos, aquí pedimos dirección, aquí todo fue un proceso de iglesia, guardados hasta el matrimonio, todo el tema hasta nos casamos de 21 y yo tenía 21 y él tenía 22. Entonces, ¿con qué sueños? Con muchos sueños, anhelos de servir al Señor, de estar en el ministerio, porque esa era la perspectiva desde el principio, servir a Dios, el llamado estaba en el corazón desde muy niños. Y ese fue todo como ese caminar y de casarnos y servir al Señor, pero en el camino pasaron muchas cosas. Claro, sí, y también pastoreaban, ¿no? O sea, eran pastores ambos. Ujú. Y exactamente, ¿cuántos años duraron pastoreando? 12 años. 12 En el años de pastoreo. pastorado, 12 años, sí. Nos casamos, nos estabilizamos, trabajamos un tiempo, organizamos muchas cosas y empezamos el ministerio. Servimos en la iglesia como pastores principales en una iglesia por 12 años, ¿sí? Hasta que pues lo que sucedió fue cuando ya las cosas estaban como dilatando, se estaban pasando muchas cosas complejas, eh, y fue cuando ahí me llega la noticia, pues yo sabía que algo estaba pasando, algo estaba extraño ahí, algo estaba sucediendo, pero no tenía como a ciencia cierta qué estaba pasando. Y le pregunto al Señor, le digo, Padre, muéstrame, revélame qué está sucediendo, qué hay aquí, aquí hay algo, pero no sé qué es, muéstrame. Efectivamente, llega una persona a contarme que yo creía que me iban a decir, ay, tiene otra persona. Tiene otra mujer, o sea, yo ya me imaginaba esto, pero cuando o sea, la señora me dice, no, es que él tiene otro hogar, y yo, ¿qué? Y me dice, sí, se llama y tiene un hijo de 5 meses. Cuando me dice, tiene un hijo de 5 meses, ya yo sentí que la tierra se estaba abriendo y me estaba tragando vivo. Sí, Fue un pero momento yo quiero hacer una supremamente aclaración difícil. antes de que continúe, porque ya entramos como tal en toda esta autopista Ujú, de lo que usted vivió como tal. ujú. Pero quiero hacer una aclaración, porque a veces las personas tienen el concepto que porque estamos en el ministerio, de alguna manera estamos blindados en la infidelidad. O sea, la infidelidad no nos va a tocar a nosotros, porque pues somos pastores, de pronto lideramos el grupo de la alabanza, el grupo de los jóvenes. Y pastora, den un poco más de claridad en cuanto a esto que yo estoy diciendo. Bueno, aquí hay algo más profundo y porque para entender esto tuve que entenderlo ya en el proceso que tuve que hacer de sanidad. Porque sí, creemos, yo me casé con la perspectiva de que a mí no me iba a suceder eso. ¿Por qué? Porque yo había estado en una iglesia, porque yo escogí una persona dentro de la iglesia, una persona con principios, una persona que servía en la iglesia. Entonces yo dije, no, pues a mí no creo que, o sea, esto no me va a suceder porque pues obviamente no escogí una persona del mundo. Entonces esto a mí no. Resulta que darnos cuenta de que somos personas que, a pesar de que estamos en un ministerio, estamos en una iglesia, conocemos del Señor, venimos con muchas heridas y con muchas marcas, venimos con muchos traumas que se reflejan dentro de un matrimonio, que se van reflejando en el caminar y en el convivir de un matrimonio. Y ahí es donde después no sabemos cómo vamos a lidiar con esto. ¿Cómo vamos a enfrentar lo que empezamos a ver y creemos que por hacernos los de la vista gorda no va a pasar?
tenemos que entender que somos personas que venimos con muchos traumas, con muchas heridas y con muchos patrones dañinos desde nuestra infancia y que van a repercutir en nuestra vida y que se reflejan en estas situaciones. Así como hay temas de infidelidad, hay temas dentro de maltrato, hay temas de De abusos dentro del violencia. mismo, violencia intrafamiliar, abusos dentro del mismo matrimonio, porque he escuchado, me he dado cuenta en medio de este caminar y de este proceso de sanidad, me he dado cuenta que he escuchado de pastoras y de mujeres que han servido y en el ministerio y que viven ciertos tipos de violencia dentro de sus hogares y que por miedo al que dirán se han quedado calladas. Sí, oiga, usted está diciendo algo muy importante, porque aquí tengo mil preguntas que hacer, pero una de ellas es, ¿en qué momento usted ahorita decía que había algo extraño, había algo sospechoso, que usted decía, bueno, hay algo que no anda bien? Cuando usted se refiere a eso, ¿a qué exactamente, qué cosas no andaban bien o qué cosas eran extrañas? Bueno, comportamientos, a pesar de que, él servía también, obviamente estaba en la iglesia, pero era el pastor principal. A pesar de que con él no tuve temas de lo que fue maltrato, golpes, nada de esto, pero habían ciertas circunstancias de que empezó a viajar muy seguido, entonces apagaba el teléfono, habían ocasiones en que apagaba el teléfono, habían ocasiones en que era muy, muy misterioso al escribir en su WhatsApp, teléfonos con clave, cosas así, cosas que a veces se mostraba con irritabilidad. Entonces, a veces se notaba muy disperso, no enfocado en lo que estaba. Entonces, creo que esas fueron cosas como que se empezaron a ver muy extrañas y aquí estaba, yo dije, no, acá está pasando algo muy extraño, muy, muy distante. Entonces, creo que fueron como esas cosas que yo dije, acá está pasando algo, esto no es normal. Qué tremendo eso que nos cuenta. Y bueno, hay muchas personas que en este momento están aquí comentando y le damos gracias a Dios por todas las personas que están aquí conectadas con nosotros. Yo le invito para que usted comparta este mensaje que puede ser de mucha sanidad y de mucha bendición para muchas personas. ¿Cómo es el corazón de la pastora Catherine? Yo siempre le digo pastora Catherine, porque yo siempre la he conocido ejerciendo el ministerio del pastorado, pero ¿cómo es el corazón de la pastora Catherine cuando poco a poco va viendo esas cosas de usted ahorita, de restricción, de pronto a su celular, al WhatsApp, a todo esto, que apagaba el teléfono? ¿Cómo se siente una mujer viendo esta situación? Claro, esto es demasiado pesado. Esto es una carga muy grande que empieza uno a llevar. Eh, Cuando yo llegué al Señor y en el servicio y al casarme, fui una mujer con muchos sueños, una mujer apasionada, una mujer entregada, una mujer que estaba también muy entregada al hogar, a la familia. Y pues mi corazón pues siempre estaba enfocado en mi esposo, mis hijos, la iglesia. Entonces desbordaba de mucha alegría por la iglesia, por el servir, apasionada por el ministerio. Cuando empiezo a vivir estas circunstancias, mi corazón se empieza a llenar de mucho dolor y llego al punto de la amargura. Sin darnos cuenta, el dolor nos va llevando y nos va sumiendo poco a poco en la amargura. ¿Por qué? Porque manifestamos una cosa, pero internamente estamos viviendo otra. Al interior del hogar se empiezan a vivir estas cosas, el dolor, la apatía, la distancia, las mentiras, empezamos a notar cosas extrañas, pues el corazón se va cargando, pero pues en la iglesia y ante la gente, entonces que empezamos a mostrar, no, pues no, bien, todo está bien, bendecidos en victoria, en total victoria rotunda y aplastante, pero realmente llegar a casa con dolor, llegar a la casa
envuelta en tristeza y en amargura o a llorar. Cuando viajaba, apagaba su teléfono y ya empezaba a desaparecer 2 y 3 días. Entonces ya cuando eso empieza, pero llevar una iglesia, entonces llegar a la iglesia como que ay, todo está bien, no ha pasado nada, vamos a adorar, vamos a servir, quien vive, Cristo y a su nombre, gloria y todo eso, pero llegar a la casa a llorar. Entonces, ¿te imaginas cómo vive un corazón de esa manera? ¿Cómo puede un corazón vivir la plenitud o vivir el gozo cuando está viviendo estas circunstancias? Pues no lo va a vivir. Una vida no va a vivir en gozo, no va a vivir en gozo. Es mentira, es mentira. Muchas veces cantamos de gozo y alegría en la iglesia, pero en la casa estamos viviendo otra circunstancia completamente distinta. El ambiente en casa se empieza a tornar lúgubre, opaco, triste, no hay libertad. Y los hijos empiezan a notar esto. Los hijos empiezan a percibir esto y creemos muchas veces que no. Y ellos empiezan a notar entonces el panorama en la iglesia y el panorama en la casa y todo empieza a verse pues muy distinto. Entonces cuando estas cosas van sucediendo, pues que el corazón realmente va a ser un corazón cargado, un corazón lleno de dolor, de amargura y empezamos a ponernos máscaras. La máscara del gozo, la máscara de la piedad en la iglesia, la máscara de la paz, pero realmente en casa nos quitamos la máscara y quedamos realmente lo que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que muchos hogares viven realmente en casa. Entonces, llegan a la iglesia con una máscara, sean pastores, sean líderes, sean simplemente asistentes a la iglesia, llegan con máscaras. ¿Por qué? Porque en casa están viviendo realmente otra cosa distinta. Qué tremendo eso que nos cuenta, pastora. Y bueno, usted ahorita nos decía que cuando llega a sus oídos la información de que él tiene otro hogar, y yo me imagino que usted se interesó por conocer realmente qué era lo que pasaba, porque era bastante confuso. Claro, claro, obviamente queremos saber la verdad, queremos descubrir todo, queremos ver pruebas, queremos ver todo con claridad, como que queremos estrellarnos con la situación a ver si verdaderamente qué es lo que está sucediendo. Quise en el momento del dolor, en el momento de descubrir todo, quise saber, pero pues la persona no vivía acá en Bogotá, esa persona vivía en otra ciudad. Entonces yo me callé y esperé que él viajara. Yo estaba esperando que él viajara para yo llegar al lugar donde esta mujer vivía, o sí, vivía, y donde pues él llegaba. Eh, Dios en su infinito amor y misericordia no permitió que yo llegara hasta allí. Hoy quiero ser muy vulnerable de manifestar esa situación que fue el vivir ese momento y de querer llegar allá y, y manifestar quizás el dolor y en nuestra carne, manifestar la situación, sacar ese dolor, pero no fue, no, el Señor no lo permitió así. El día que él iba a viajar, decidió no viajar. Y yo dije, él viaja y yo viajo de una vez detrás. No, él no viajó. Entonces, mi hermana me dice, si esto no se dio así, es porque el Señor no quiere que tú vayas. Habla con él aquí mismo. Entonces, eso fue un sábado porque estábamos en la iglesia organizando la iglesia y le dije, nada, súbete al carro y hablemos que quiero hablar contigo algo. Entonces él me dice, sí, sí, hablemos. Entonces, pues él me pregunta la situación, él me dice, ¿pero de qué? Yo quiero que me hables. No, ¿pero de qué? Quiero que me hables. Y yo no, quiero que... Entonces él no quería decirme porque, pues obviamente no quería manifestar eso, ni él pensaba que yo sabía. Cuando él me pregunta y me dice realmente, dime qué es lo que pasa. Entonces yo le dije, quiero que me hables. Y dije el nombre del niño. Dije que me hables y dije el nombre. Entonces él me dice, para. Claro, él se asusta muchísimo porque pues él no sabía que yo sabía ya todo y pues ahí fue confrontar la situación, fue un momento supremamente difícil, doloroso,
confrontar la situación, confrontar todo lo que estaba sucediendo, pero aquí pues empieza como otro tema del proceso que tuve que enfrentar, porque con los patrones que yo venía, lo que es la permisividad, lo que son los patrones de codependencia, que fue que tuve que aprender, o sea, lo que hice fue reaccionar en muchos patrones codependientes y seguir permitiendo la situación. Oiga, wow, está tremendo esto, porque de pronto hay muchas personas, y bueno, exactamente muchas mujeres, que en estos momentos sospechan de pronto de su pareja, de pronto de ese compañero. Hay varias cosas que de pronto han causado mucho dolor en el corazón de esa mujer. Pastora Catherine, ¿usted qué le diría a una mujer en estos momentos que está enfrentando esta situación? Porque yo creo que usted, al recorrer todo esto, se le ha sumado mucha experiencia, porque usted ahorita decía algo puntual y decía, gracias a Dios no me permitió ir hasta allá, porque de pronto hubiera sido una decisión equívoca. Pero Así es. ahorita que ha bajado todo y que Dios ha hecho ese proceso de sanidad, porque ahorita vamos a hablar de eso, ¿qué le diría de una manera muy consciente y muy tranquila a una persona o a una mujer exactamente que está viviendo esto? Bueno, creo que cuando nos encontramos en ese foso de dolor, porque así lo pude sentir, eso es lo que se siente cuando estamos en esa angustia. Es un foso de dolor del que sentimos no poder salir, de que no vemos salida ni alguna, eh, que hay esperanza, que a pesar de que nos vemos sumidas en un dolor y en un callejón sin salida, Dios tiene el control y Dios nos puede ayudar a salir de allí. Muchísimas veces me sentí y clamé a Dios porque había tanto dolor que no tenía ni idea cómo lo iba a hacer, cómo iba a salir de allí, cómo iba a lograr todo lo que estaba viviendo y sintiendo y cómo iba a lograr salir de esa situación. Le puedo decir a cada mujer hoy que si el Señor ha permitido que hoy eh, estas palabras lleguen a sus vidas, es porque el Señor quiere llevarles el mensaje de que hay esperanza, de que hay esperanza para ellas, de que hay esperanza para ese corazón que se encuentra lleno de dolor, lleno de amargura, lleno de tristeza, que el Señor va a hacer la obra en cada una de ellas. Es lo que puedo Amén, decir. amén. Así es. Y gracias, Pastora Catherine, de todas esas palabras que usted está diciendo, porque sé que hay muchas personas que hoy están recibiendo. ¿Cuál fue el momento más difícil de todo este proceso que usted nos ha hablado? Bueno, yo creo que así, o sea, hablar de la parte más difícil es complejo porque cada parte de este proceso tiene una complejidad. El primer punto de saber la noticia y de cómo enfrentar esto, creo que tiene un grado de complejidad. El cómo enfrentar esta situación con los hijos, y en mi caso que mis hijos mi hija mayor estaba empezando la adolescencia, la preadolescencia estaba más o menos en unos 13 añitos y para ella fue supremamente difícil y tuvimos muchísimos conflictos en ese proceso con ella de enfrentar este dolor tan grande para ella. Creo que este es otro grado de complejidad. El paso siguiente, o sea, pues son como por pasos y a enfrentar cada circunstancia creo que enfrenta un grado de complejidad al punto de tomar decisiones, de establecer límites de los cuales a veces no sabemos que se pueden establecer, pero que son necesarios para guardar el corazón. Y tuve que establecer límites y allí también tuve que enfrentar esto y esto tuvo otro grado de complejidad de poder tomar las decisiones de situaciones que estaban causando mucho daño. Y creo que hablar como de la parte más difícil eh, es complejo, porque cada proceso y cada parte de este proceso tiene un grado de complejidad que
que amerita mucho, no sé, poder de la mano del Señor tomar decisiones acertadas. Sí, exactamente. Y bueno, usted dice de la mano del Señor, pero al enterarse de todo esto, yo creo que hubo alguien de confianza a la cual usted acudió y le dijo, mira, me pasa esto, porque era bastante complejo el panorama, ¿no? Pues por un lado, usted ahorita dice los hijos, ¿no? Porque los hijos siempre van a llevar una mala parte de todos estos procesos, pero también la otra parte está con la iglesia, o sea, con la gente a la cual que usted ahorita decía, bueno, uno como que tiene una cara con ellos, todo va bien, pero en la casa todo anda mal. Entonces, ¿cómo es eso de usted poderse apoyar en alguien? ¿Hubo alguien que de pronto fue ahí alguien que le ayudó a llevar o a sobrellevar ese dolor y ese momento difícil? Bueno, ese es otro punto porque en medio de esto muchas veces nos encontramos solos. Nos encontramos en un valle de soledad. ¿Por qué? Porque enfrentar esto con la iglesia no es fácil, ¿cierto? Y llevarle y entregarle esta carga a la iglesia, pues obviamente no es sabio en el momento. ¿Por qué? Porque pues la iglesia no puede llevar eso de esa manera. ¿Cómo? Pues pedí ayuda en muchos lugares, pedí ayuda en muchos ministerios y no la encontré. Entonces creo que, y así se deben estar encontrando muchísimas personas que buscan ayuda y siempre encuentran las mismas herramientas como sin efectividad. Entonces busqué ayuda en muchos lugares, con muchos ministerios que no, o sea, no tuvieron las herramientas, tuvieron quizás algunos la disposición, pero no tenían las herramientas para ayudarnos. Quedaba uno ahí como estancado en lo mismo. ¿Para dónde? Para lo mismo y seguíamos en lo mismo. Entonces, creo que eso fue muy, muy complejo. Ay, perdóneme que no le estoy escuchando. Espérame, no sé si soy yo. Ay, Dios. Listo, ahí ya me Ya, escuchan. ahorita. Ok. No, y le decía que porque esto no es simplemente de venir y bueno, usted está pasando por este proceso, vamos a orar por ti y listo, ya se No. solucionó, perdone, Dios sana y chao, ya, listo. Esas son Entonces, las herramientas que no, o sea, que siempre han tratado de usar, pero que no dan solución profunda, soluciones contundentes. Solamente, o sea, y no estoy diciendo que no, porque soy una persona que, o sea, cree y confía en las herramientas maravillosas del Señor, que son la oración, que son el ayuno, que la vigilia y todo esto. Pero esto, sin realmente sanar el corazón, no va a funcionar para nada. O sea, todo es un conjunto, todo es un engranaje y todo tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque a veces convertimos la oración o sea, y queremos usar la oración con nuestra manipulación, o sea, con lo que creemos y pensamos que debe suceder y de esa manera oramos y no va a suceder. Entonces, por eso nos frustramos porque no vemos oraciones contestadas, porque lo estamos haciendo con un corazón dañado, con un corazón herido y no van a funcionar. Entonces, usted creo ahorita que decía algo muy importante, decía, hay quienes de pronto sí tenían la intención, pero no las herramientas. Yo veo ahorita una Catherine totalmente distinta, porque como habla, me doy cuenta el proceso de sanidad que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuáles son esas herramientas? bueno, son muchísimas herramientas que el Señor nos ha entregado a través de un proceso, bueno, del proceso de sanidad que tuve la oportunidad y el privilegio tan grande de hacer, porque en medio de tanto dolor y de no encontrar ayuda, me encontré, yo lo podía describir como cuando te encuentras en un laberinto que caminas y caminas y caminas, pero ya no tienes cómo devolverte. Y cuando llegas a un punto en que te encuentras con pared,
a la derecha te encuentras con pared, a la izquierda con pared y ya no tienes cómo devolverte. Así me sentía, no tengo para dónde, no hay, ya las herramientas que yo creía que funcionaban, las usé, pero sigo en el mismo punto, no sé qué pasa, algo estoy haciendo mal, en algún momento me perdí, no entiendo. Y, y buscar ayuda y las mismas herramientas y que no, que bueno, vamos a orar y no, y bueno, y hay que perdonar, pero sí perdonar, pero ¿cómo? O sea, tú le dices a alguien, sí, hay que perdonar, pero hay personas, mira, yo me encontré en un proceso de dolor que no lograba y por más que yo quería perdonar, no me fluían, había algo, tanto dolor en mi corazón que no lograba. Y una de las herramientas maravillosas que pude conocer fue una etapa que se llama el duelo de poder soltar algo que ya no fue, algo que se perdió y que tengo que soltar. Y eso me permitió, poder enfocarme en eso, me permitió entender cómo podía yo perdonar. ¿Por qué? Porque ya había comprendido de que esto ya se había perdido, que ya se había soltado, que ya no había cómo arreglarlo, porque ya había un hijo extramatrimonial y que ya no había solución, o sea, ya esto ya estaba y esto causaba demasiado dolor poderme enfrentar a esto desde simplemente, perdone, sí, pero ¿cómo mastico esto? ¿Cómo puedo digerir esto? No lo logro. Y así me encontré por más de 2 años que no lograba digerir ese tema y andaba sumida en el dolor. Y por eso puedo entender y comprender a muchas vidas y a muchas personas que se encuentran sumidas en procesos de falta de perdón dentro de la iglesia y que llevan años, años en lo mismo y no logran salir de allí. ¿Por qué? Porque es que perdonar no es decir, ay, perdone. O sea, esto no es así nomás. Y no es decir, y entonces yo digo, ay, perdono. No, esto es un proceso. Y hay herramientas que nos permiten lograr ese perdón genuino, ese soltar realmente ese dolor porque no es así que de que es que hay que perdonar. O sea, sí, pues hazlo, pero ¿cómo yo llego a eso? ¿Cuáles son los pasos? Y uno de los pasos que me permitió a mí lograr ese perdón con el tema del niño extramatrimonial, que había tanto dolor, fue el duelo, fue hacer un proceso de duelo que pude aprender y eso me permitió lograr el perdón. Qué lindo eso que me cuentas. ¿Qué le dirías a la Catherine viviendo ese proceso? O sea, ya estamos aquí adelantados en tiempo, pero si usted pudiera volverse al tiempo y viendo a la Catherine que estaba enfrentando ese proceso de infidelidad, donde había un hijo matrimonial, perdón, ¿usted qué le diría a esa Catherine? Bueno, hoy le podría decir a esa Catherine mandándole un mensajito cuando se encontraba en ese foso de dolor, decirle, ten calma, ten paz, que hay esperanza, lo vas a lograr. Qué lindo. Y yo creo que ese mensaje va para todas las mujeres que de pronto están viviendo algo parecido, que de pronto están viviendo un momento difícil o muy parecido al que ha vivido Catherine como tal. Yo creo que con la ayuda de Dios podemos pasar y pasar cualquier momento difícil, porque cuando uno tiene un dolor en una rodilla, cuando uno tiene un dolor de cabeza, qué sé yo, uno va a la farmacia o a la droguería y va y pide un calmante, ¿no? Pide un acetaminofén y eso le calma el dolor. Pero yo siempre digo que cuando hay un dolor en el alma, solo hay un lugar donde alguien puede acudir y va a encontrar sanidad y es la presencia de Dios. Por eso hoy le digo a todas las mujeres, ánimo, van a salir, tenga calma, Dios le va a mostrar y Dios le va a ayudar. Y también me atrevo a decir, basado en la experiencia de Catherine, que Dios va a colocar esas personas idóneas también para ayudarte en ese proceso. No dejen de mirar al Señor. O sea, no, no hay circunstancia ni dolor que nos aparte de Él. O sea, no,
nada de apartarnos de Él. Que nuestro corazón, en medio de ese dolor, y por más grande y profundo que sea el dolor, es aferrarnos a Dios. Porque a veces peleamos con Dios o queremos pelear con Dios y queremos echarle la culpa a Dios de todo lo que está sucediendo. Y no, Él no tiene absolutamente nada que ver en esto. Resulta que este proceso nos ayuda a reencontrarnos realmente con nuestro Padre. Es la oportunidad más maravillosa que tenemos de volver al Padre. Resulta que en medio de esto, yo le hice una pregunta a Dios y quizás es una pregunta en medio del dolor y una pregunta muy egoísta. Le dije, ¿por qué permitiste que naciera ese niño si yo era tu hija? Esa fue mi pregunta. Y le dije, ¿tú por qué lo permitiste si yo te servía? Si yo era tu hija, yo me guardé para ti, Señor. ¿Por qué lo permitiste? Y esa era mi pregunta que taladraba mi corazón, queriéndole echar la culpa a Dios, porque Dios, según yo, Dios lo había permitido. Y creo que eso es lo primero que hacemos los seres humanos, echarle la culpa a Dios de todo, de nuestras luchas, de nuestras batallas, de nuestros desaciertos, de todo lo que vivimos y le echamos la culpa. Y el enemigo aprovecha también esto para apartarnos de Dios. Pero no, esto a mí me permitió, yo dije, no tengo a dónde ir. Él es mi único refugio, o sea, apartarme de Él, no, jamás, o sea, no. Y a pesar del dolor más profundo y a pesar de mis peleas y mis preguntas egoístas con Dios, ahí pegadita a Él, ayúdame, no me dejes, no me sueltes, ayúdame, ¿qué hago? Guíame, por favor. Eso es lo que les puedo decir. No se aparten de Él jamás. No hay respuesta, no hay solución fuera de Él, sino hay más dolor y arrastrar más consecuencias y más dolor fuera de Él. Entonces no hay razón, no hay motivo, por más grande que sea, para apartarnos de Él. Que esto nos permita, la circunstancia dolorosa que estemos viviendo nos permita anclarnos más a Él. Él me contesta esta pregunta después de 2 años. Él me da respuesta a esta pregunta 2 años después y me dice, estaba en el proceso y estaba en un tiempo de oración, y yo simplemente estaba en silencio y el Señor me habla y me dice, por ese niño estás aquí. Entonces yo ahí comprendí que el motivo más grande de mi dolor, que fue el niño en mi hogar y en mi familia, fue la razón la que me hizo buscar realmente a Dios. Fue la razón que me hizo volver a Dios porque yo me había perdido. Mi corazón se había vuelto codependiente, idólatra de un ser humano. Y ese niño me permitió realmente mirar otra vez a Dios y anclar mi corazón en Él y buscarlo. Ese niño me permitió muchas cosas. O sea, el nacimiento de ese niño me permitió reencontrarme conmigo misma porque me había perdido en mi corazón con Dios. Ese niño fue el que me hizo realmente sanar mi corazón, ir a buscar y sanar esos patrones dañinos a los que me llevaron a esa situación. Entonces, lo más doloroso de nuestras vidas se convierte en el instrumento para reencontrarnos con el Padre. Así es. Oiga, qué mensaje tan bonito. Y gracias, pastora, por todo esto que Dios nos permite hablarlo aquí, compartirlo con la gente y que sé que va a ser de mucha ayuda para muchas personas y de mucha sanidad. Usted ahorita hablaba y decía acerca de un proceso, que todo ha sido un proceso, y me surge esta pregunta. ¿Usted siente que ya sanó completamente o que todavía está en ese proceso? Creo que vamos a seguir siempre en sanidad, siempre vamos a estar sanando. No somos obra terminada. Creo que damos pasos muy importantes en nuestra sanidad en situaciones que traen mucho dolor, pero siempre vamos a estar ahí como trabajando en nuestros corazones. Eh, Obviamente esta situación el Señor me ha permitido trabajarla de una manera impresionante, tan profunda, de encontrar aún en medio de este proceso, no fue como solamente como el tema de la infidelidad, sino este tema de la infidelidad me permite encontrar muchísimas cosas atrás,
patrones dañinos de abandono, de rechazo de mamá, de papá, de procesos dolorosos de mi niñez y empezar a encontrar todo esto que fueron patrones que me trajeron hasta este punto. Entonces, esto nos permite identificar todas estas cosas y saber que seguimos sanando. Pero caminar en sanidad es muy distinto a seguir sumidos en un dolor y creer que no está pasando nada. Entonces, creo que caminar en sanidad va a ser, es el caminar con Cristo, es caminar en sanidad. El Señor nos llamó a caminar en sanidad. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, su ministerio fue en pos de sanar. Lo podemos ver cuando el Señor habla con la samaritana, le muestra la condición de su corazón y es realmente un proceso de sanidad lo que el Señor hace ahí con ella, de llevarla hasta todo lo que haya vivido con sus 5 maridos atrás. Entonces le muestra que realmente su corazón estaba vacío y es un proceso de sanidad y lo que el Señor viene a hacer es eso, a sanar, a vendar los corazones. Creo que seguimos en ese caminar de sanidad. Podemos trabajar, sé que el Señor me ha llevado en gran parte a trabajar un proceso profundo de sanidad, pero creo que seguimos caminando en sanidad. Así es, y usted dice algo muy importante, que bueno, nosotros también como pastores lo trabajamos mucho y es ese proceso de sanidad. Yo creo que nunca pudiéramos decir, ya nos graduamos de sanidad, sino que seguimos aprendiendo, sanando y fortaleciendo muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué cosas, Catherine, te han ayudado? O sea, que ahorita diga, pude detectar esto y eso me hizo ahorita más fuerte. ¿Qué áreas de su vida este proceso le ayuda a ser más fuerte? Bueno, hablar de muchas áreas, porque pues bueno, son muchas áreas, ¿no? Porque son muchas situaciones que me permitieron ser más fuerte en este proceso. Y sobre todo una de ellas fue identificar el patrón de abandono que tenía desde mi niñez. Yo creía que eso ya había sido un tema trabajado, solucionado y perdonado, porque pues yo había llegado más o menos de 14, 15 años a la iglesia, entonces yo creí que eso había sido una situación que ya había pasado, y yo ya la había trabajado con Dios y ya la había, y resulta que no. Vivía en proceso como en ese miedo al abandono, y por eso fui muy permisiva con él, fui muy permisiva porque de cierta manera yo tenía miedo al abandono, miedo a que él se fuera, miedo a que esto se acabara, miedo, entonces vivía siendo muy permisiva. Y así Usted mismo está con muchos diciendo algo muy patrones. valioso, pastora, y es, hay personas que en estos momentos, por miedo, están accediendo a muchas cosas a pesar de que no anden bien. Dice, bueno, pero porque tengo miedo de que se vaya, entonces le permito hacer ciertas cosas. ¿Sí es así? Total, y así es. Y eso se llama miedo al abandono, porque quizás en su niñez fueron niños abandonados, fueron solos, nunca tuvieron un apoyo y sienten ese miedo a ser abandonados porque buscan ese refugio en esa persona, en esa pareja que no quiere que les abandone, que se vaya, no conciben en su mente de que esa persona algún momento se pueda ir. Entonces creo que eso hace que la persona se vuelva codependiente y gire en ese círculo dañino de permisividad por miedo al abandono y por miedo al rechazo. Creo que el identificar esa herida, el poderla trabajar, saber de que mi Dios no me abandona, saber que mi Dios está conmigo, eso me permitió ya no enfrentarme a ese miedo al abandono y poder establecer límites claros, límites firmes. Eso guarda mi corazón y yo ya no tengo miedo que a pesar de que yo le ponga un límite a una persona, siempre Dios va a estar conmigo y no tengo ese miedo a estar abandonada o a estar sola. Entonces creo que eso me ha permitido ser muy fuerte en medio de este proceso. Esto me ha permitido establecer límites, guardar mi corazón, no permitir abusos. ¿Por qué? Porque ya no tengo ese miedo,
porque sé que Dios está conmigo. Entonces creo que eso es lo que una de las cosas que me ha permitido ser más fuerte en este proceso. Qué lindo, pastora, todo eso que me dice. Y bueno, yo quiero en esta parte ya final, porque nos quedan poquitos minutos, ¿qué es lo que usted ahorita valora más en una relación? O sea, ¿qué se pudiera sacar como algo valioso en medio de una relación? Y lo digo enfocado a que, por ejemplo, las personas que en este momento están en su matrimonio y que dicen, bueno, a mí no me toca, a mí pues no, gracias a Dios, Dios nos ha guardado, yo estoy con mi esposo, con mi esposa, todo anda bien. ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Creo que lo más valioso en medio de una pareja no quiere decir que podríamos decir, no, es que sea la lealtad, que sean, bueno, y empezamos a enumerar un sinfín de cualidades, pero creo que lo más valioso y saber que somos seres humanos y que vamos a tener muchísimas luchas porque somos seres humanos, pero creo que una de las más valiosas es la vulnerabilidad, mostrarnos tal cual somos, cuáles son las luchas y las falencias que tenemos, porque así en pareja es más fácil trabajarlas. Cuando, por ejemplo, cuando la persona se encuentra enferma, hablaba el pastor de un dolor en la rodilla, pero si la pareja tiene la vulnerabilidad de decirle, mira, me duele, es más fácil que ambos busquen ayuda de cómo sanar esa rodilla. Pero si la persona se calla, no dice nada, todo se tapa, entonces todo esto se va creando detrás un montón de cosas y terminan en situaciones como infidelidades, como adulterios, como abusos, como maltratos, como mil cosas que no se tratan a tiempo. Entonces la vulnerabilidad creo que es supremamente importante porque nos permite mostrarnos tal cual somos sin máscaras y poder buscar ayuda, poder buscar la solución puntual a la situación en equipo, en pareja. Pero si no hay vulnerabilidad, pues obviamente todo va a ser una máscara y pues va a ser una bola de nieve. Exacto. Y bueno, ¿cuál es la actualidad de Catherine en estos momentos? Porque uno dice, bueno, superaron, hay ahora personas que me están preguntando, dice, bueno, y superaron la infidelidad, están juntos, están separados. ¿Cuál es la actualidad? Bueno, ese es otro punto, porque creemos que la victoria es decir, se restauraron, esa es la victoria. Pues sí, eso debe ser algo maravilloso y yo voy por las restauraciones matrimoniales, me parecen maravillosas y creo que la restauración es muy importante. En mi caso no fue una de esas victorias. ¿Por qué? Porque también hay que entender que las personas toman decisiones y Dios da libre albedrío. ¿Cierto? Entonces las personas toman decisiones y si esa persona tomó la decisión de seguir con la otra persona, ¿qué más podemos hacer? ¿Sentarnos a llorar sobre la leche derramada? No, simplemente es enfrentar la situación. ¿Cuál fue la victoria mía en mi proceso? De aún en medio de esa situación poder tener paz. Aún en medio de la decisión que él tomó de estar con la otra persona, y yo no podía permitir, entonces ahí tuve que tener límites, porque él no se quería ir de la casa, pero quería seguir con la otra persona, pues yo tuve que tomar límites. ¿Por qué? Porque yo tenía que guardar mi vida, mi corazón, mi integridad. Tuve que tomar límites drásticos, o sea, radicales, y decir no más. Y tener aún paz en medio de la situación, aún tener gozo, sentirme plena, sentir paz, poder seguir avanzando, poder seguir estudiando, poder terminar mi especialización, poder seguir avanzando, poder seguir sirviendo, trabajando con mujeres, porque en la actualidad sigo trabajando con mujeres en proceso de sanidad, con mujeres que también están batallando en situaciones difíciles, de un sinfín de heridas, también seguir trabajando con mujeres, esa es mi actualidad, de dar de lo que Dios me ha dado, de tener paz. ¿Cuál es la victoria? No, pero no se restauró el hogar. No. Pero ¿cuál es la victoria? Que tú tienes paz, que tú disfrutas, tienes a Dios, te sientes plena, aún en medio de la circunstancia. Sientes
plenitud aún en medio de la decisión que tomó otra persona. Hay hogares que se han restaurado, claro que sí, porque las dos personas tomaron la determinación de restaurarse. Cuando una no toma la determinación de restaurarse, ¿qué sigue? ¿Sentarme a llorar y quedarme destruida? No, tengo un Dios maravilloso, un Dios que sigue trabajando en mí, en mi corazón, y poder sentir la plenitud que Dios me ha dado aún en medio de este proceso. Entonces hay que seguir adelante y poder saber que el Señor sigue trabajando en nuestros corazones. Amén. Así es. Hay muchas mujeres que de pronto están también en esa circunstancia, porque muchas están orando, muchas están diciendo, bueno, pastor, colóqueme ahí en la petición de oración que mi esposo otra vez vuelva conmigo porque ahorita anda con otra y con esa otra ya tiene 2 hijos o 3 hijos o ya formó un hogar como tal. Y hay muchos que están pidiendo que Dios ejecute esos planes. Ujú. ¿Qué le decimos a esa mujer, mi querida Caterina? Lo que hablábamos hace un ratico, usamos la oración tratando de llenar nuestros vacíos y no pidiendo la voluntad de Dios. ¿Para qué usamos la oración? Señor, tráelo, tráemelo, conviértemelo, tráemelo. O sea, esto no se trata de eso. O sea, Y tráelo de tráelo, rodillas. imagínate, tráelo a una persona que está llena también de mucho dolor, de personas que están con muchísimos traumas y va a seguir dañándote, hiriéndote. Ahora, y si tiene otros hijos, entonces imagínese esa situación, enfrentar lo que es la situación con otros hijos, o sea, eso es muchísimo dolor, eso es muchísima situación con la que tiene que batallar. Es decir, que, o sea, realmente quiere una persona sana o simplemente quiere una persona en casa que para no sentirse sola o quiere verdaderamente ser un hombre sano y restaurado completamente y una situación, porque es que no es solamente un hombre sano y restaurado, sino un hombre con hijos ya de otra persona, o sea, imagínese lo que esto implica, o sea, son muchísimas cosas y simplemente estamos buscando, es como pidiendo al Señor para que llene nuestros vacíos. También mi oración fue, Así en es. muchas ocasiones mi oración fue esa. En muchas ocasiones fue mi oración, tráelo Señor, conviértelo Padre y esto. Pero ¿por qué? Porque yo lo hacía desde mi condición del miedo al abandono, desde mi corazón, desde mi condición a sentirme sola, pero realmente, cuál es el motivo de esto? ¿Cuál es la razón? Verdaderamente un corazón sano, restaurado, un corazón que no te lastime, un corazón que no te siga lastimando, una otra vida que no te siga trayendo cargas, sino paz. Eso, y para llegar a ese punto también tiene que ser un corazón sano y restaurado, que también haga un proceso. Esto no es de solo óreme y acá todo ya salió, ya todo está en color de rosa. No, sanar implica un proceso. Sanar es un proceso. Soltar patrones aprendidos desde la niñez no es un tema de que lloro y esto se desapareció, mi forma de actuar ya desapareció. No, los patrones aprendidos hay que trabajar sobre ellos, de cómo yo estoy haciendo, reaccionando, diciendo, porque actúo de esta manera. Y son temas más profundos en los que realmente hay que trabajar. Pastora, si consideramos, como ahorita lo decíamos y utilizábamos una analogía acerca del dolor en cualquier parte del cuerpo, o inclusive hay personas que tienen lesiones más profundas, ¿no? Como tal, y es donde las llevan por urgencias. Y en urgencia lo que se hace es estabilizar a esa persona, luego la diagnostican y después le dicen, vamos a hacer esto. Es decir, por ejemplo, utilicemos el mismo ejemplo de la rodilla. Sufrió un accidente, se dañó la rodilla y le hacen los exámenes, diagnostican y dicen, vea, se lesionó la rodilla, ahorita hay que hacer esta operación y después de la operación entra a terapia y a estos procesos donde se va a recuperar. Si tomamos eso como una analogía en cuanto a las mujeres que están en estos momentos viviendo ese proceso doloroso de la infidelidad, ¿cuál sería no solamente diagnosticar, sino cuál sería el ABC para ayudar a esa mujer a superar y a traer sanidad, a restaurar
su vida interior y su relación con Dios? Creo que el buscar ayuda, el levantar la mano y buscar ayuda es el primer paso, porque a veces creemos que podemos solas o que solamente con una oración y vamos a la iglesia y una oración y ya aquí ya se solucionó. No, hay que buscar ayuda. ¿Y ayuda profesional? Sí. Creo que es muy importante el tema de poder entender que necesitamos ayuda profesional también, de que Dios también obra en estas vidas, que Dios las ha usado también para nuestro bien. Y creo que la sanidad, por ejemplo, interior, procesos de psicología que nos ayudan mucho a entender muchas cosas también de la mano de Dios. Todo tiene que ser un engranaje perfecto. Creo que pude comprender, porque también fue una persona solamente de la iglesia y oración y ayuno y vigilia, en la que muchos años me encontré como en un callejón sin salida. Yo dije, bueno, estoy usando todas las herramientas, pero por años no vi qué pasará. Nada, o sea, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay algo que no está funcionando, no entiendo. El entender el tema de los patrones. Entonces yo ahí pude entender que nuestro Dios es un Dios tan maravilloso, un Dios tan integral, tan completo, que trabaja nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. El espíritu lo trabajamos en la iglesia, ¿cierto? Que el espíritu y que la presencia de Dios y todo esto en la iglesia. El cuerpo, pues cuidarnos el templo. Y el alma, donde están las emociones, pero el alma la dejamos ahí, quietica. O sea, las emociones, las heridas están en el alma. Los sentimientos, emociones están en el alma. Y en el alma no hacemos nada. Entonces, ahí es donde está todo dañado, destruido, pero ahí todo se queda. Cuando realmente trabajamos el espíritu y trabajamos el alma, las cosas empiezan a funcionar. Las cosas son diferentes, las cosas empiezan a tomar un rumbo distinto. Realmente toman fuerza y Dios obra porque así somos, o sea, alma, cuerpo y espíritu. Y nuestro Dios es un Dios integral y trabaja en las tres áreas. Entonces creo que necesitamos hacerlo también allí. Necesitamos prestarle atención importante a lo que está en el alma, a esas heridas que se han grabado en el alma desde la niñez y que las hemos dejado allá. Y a veces nos volvemos tan religiosos y tan que por allá, no, sí, es que pero el Señor sana también. Necesitamos trabajar realmente patrones, necesitamos realmente trabajar todas esas heridas y cuando lo hacemos, las cosas empiezan a suceder de manera diferente. Realmente la santidad sin sanidad interior es solo una apariencia. Sí, muy profundo lo que acaba de decir. Vuélvalo a decir porque yo lo voy a anotar aquí. La Mejor santidad, dicho, no te lo reveló sangre ni carne. la santidad sin sanidad interior es solo apariencia. Así es, así es. Qué lindo, qué lindo. Mi querida pastora, gracias por todo esto que hemos hablado. Y gracias también a todas las personas que han estado ahí conectaditas con nosotros. Que Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje y este en vivo que estamos haciendo sea de gran bendición para su vida. También, si usted ve la opción, yo creo que sí, de que alguien sea bendecido a través de todo esto que hemos estado hablando, envíele el link y que sea de verdad algo que sea una bola de nieve para llevar, para transmitir, para traer sanidad, porque ese es el propósito de todo esto. Mi querida pastora, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de Conexión Radio 20. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por darme el privilegio de compartir de lo que Dios ha hecho y poderles decir que hay mucha esperanza para muchas vidas que se encuentran en esos fosos de dolor y quizás han clamado al Señor por ayuda y creo que esta palabra puede mostrarles que sí hay esperanza. Así es, sí hay esperanza. Y recuerde que Cristo es la esperanza de la humanidad y Él es el camino, la verdad y la vida. Un abrazo para todos ustedes y gracias por estar conectados con nosotros. No olvide seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Conexión Radio 20. Un abrazo y bendiciones.
Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.